Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde sea que estén y cuando sea que están viendo este video. Bienvenidos a la familia de BRT Español, donde hacemos ¿qué? Leemos la Biblia juntos todos los días para llenar nuestro corazón y nuestro espíritu de las promesas y las palabras de Dios que nos da ánimo, nos da fuerza, todo lo que necesitamos. Está todo aquí en esta Biblia. Y claro que es mucho mejor leyendo la Biblia juntos, ¿no es? En vez de estar leyendo solito. Aunque leer la Biblia es bueno de cualquier manera, te voy a decir. Pero haciéndolo juntos también se queda mejor, yo pienso. Por lo menos para mí es una bendición enorme saber que estoy leyendo con todos ustedes. ¡Qué bendición! Mi nombre es Karin y hoy vamos a continuar leyendo lo que vamos a leer ahora. Estamos leyendo el libro de Levítico. Ya estamos en el tercer libro de la Biblia que estamos leyendo juntos. El video pasado fue Levítico 1, 2, 3 y 4, que estábamos leyendo de bastantes informaciones que Dios le está dando ahora. Toda esta información Dios le está dando a Moisés para que, diciéndole los detalles de cómo van a ser los sacrificios, cómo van a ser las ofrendas, los diferentes sacrificios por perdón que ellos tenían que hacer, ¿no? Para que se queden santificados delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía ahí en el medio de ellos, estaba en la nube durante el día y el fuego durante la noche encima de la tienda de reunión del santuario, ¿verdad? Entonces ahora les está diciendo lo que ellos tienen que hacer para estar santos. Ahora, vamos a continuar hoy día leyendo capítulos 5, 6, 7 y vamos a terminar con un salmo, como siempre lo hacemos, ustedes ya saben cómo es, y hoy vamos a leer el Salmo 33, ¿ok? Hay que orar. Querido Dios, muchas gracias por tu amor, tu bendición, tu palabra, por todos estos cuentos, historias que nosotros leemos aquí, que alimentan nuestro corazón, nuestro espíritu, nos da más fe de ser, que nos hace recordar cómo tú eres fiel. Ayúdanos a entender lo que vamos a leer y cómo podemos eso también usar en nuestro día a día. Necesitamos tu sabiduría por eso. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a leer entonces ahora. Comenzamos con Levítico capítulo 5. Continuando con las ofrendas, etc. ¿Ok? Si no viste ayer, vete y ve también el video de ayer. Y como siempre digo, comparte con vecinos, amigos, hay que hacer nuestra familia de BRT Español enorme por el mundo entero, ¿ok? Para que tenga tantas personas leyendo la palabra de Dios. Tú sabes que eso nos ayuda individualmente, pero también nos ayuda como familia, ¿no? Porque somos familia del Espíritu, por el Espíritu Santo. Dios nos está sellando como familia también, porque todos nosotros somos los creyentes, somos familia de Dios, ¿verdad? Entonces, qué lindo sería que tenga bastante personas que están alimentando su ser también, para que el espíritu de ellos sea fuerte, porque no importa lo que pase en la vida, estamos fuertes, confiando con esta confianza que tenemos en nuestro Padre, que es Dios. Y Jesús, su único Hijo, que vino aquí, murió por nosotros y nos salvó en la cruz. Qué amor, que no da para entender, pero debemos aceptar por fe. Ok, vamos a continuar entonces el capítulo 5 de Levítico. Ahora vamos a hablar de ofrenda de confesión y perdón. Si alguno es llamado a testificar y peca por haber visto o haber oído algo y no haber denunciado, se queda secreto, no dice nada, cargará su pecado. Está diciendo esto también es bueno, no es bueno, uno puede quedar calladito cuando vemos algo malo. Número 2, o si alguien sin darse cuenta toca algo impuro, sea cadáver de bestia o animal doméstico impuro o reptil, quedará impuro y culpable. O si sin darse cuenta toca alguna inmundicia humana que pueda contaminar y si después llega a saberlo, queda culpable. O si alguien sin dar cuenta
jura hacer mal o bien como se suele jurar y después lo entiende, queda culpable. Versículo 5. El que peque en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó. Y para expiar el pecado que ha cometido, traerá al Señor una cordera o una cabrita como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará expiación por el pecado. Si no tuviera suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno para expiación y el otro para holocausto. Lo traerá al sacerdote, quien ofrecerá primero el que es para expiación. Lo desnucará sin separar su cabeza del cuello y con la sangre la víctima rociará la pared del altar y el resto de la sangre la exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y el otro lo ofrecerá como holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y quedará perdonado. Si no tuviere suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, el que pecó traerá por su ofrenda de expiación la 10ª parte de una efa de flor de harina. Eso por lo menos todos tenían. No pondrá sobre ella aceite ni incienso, porque es expiación. La traerá al sacerdote, quien tomará de ella un puñado en memorial y lo quemará sobre las ofrendas abrazadas para el Señor. Es expiación. El sacerdote hará expiación por el pecado que cometió y quedará perdonado. El sobrante será del sacerdote como la ofrenda de flor de harina. Mira qué interesante esto de aquí, es bien importante, bien importante, que nosotros leímos rapidito diciendo, mira, el que peque, versículo 5, el que peque en alguna de estas cosas confesará aquello del pecado y después para expiar, bla, 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 primera cosa que tenemos que hacer, la primera cosa es confesar. Si no confesas y después te vas y comienzas a hacer todos los otros sacrificios y ofrendas, los israelitas si hacían eso, no iba a dar. Él tenía que confesar primero y después, para expiar el pecado que ha cometido, entonces traería bla, 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 lo que dijo, ¿no? Una cabrita, o si no tenía una cabrita, entonces va a traer 2 tórtolas o 2 pichones, ¿entiendes? Y si no tenía, trae entonces un poco de una 10ª parte de harina. Una específica cantidad, una cantidad específica de harina, ¿no? Pero primero tenía que confesar y después trae eso, ¿ok? Versículo 14. El Señor dijo también a Moisés, cuando alguien sin darse cuenta peca en las cosas santas consagradas al Señor, traerá como sacrificio por su culpa un carnero sin defecto, conforme a su estimación en siclos de plata, según el siclo del santuario como ofrenda por el pecado. Versículo 16. Restituirá lo que haya defraudado de las cosas santas y añadirá la 5ª parte de su valor. ¿Qué significa? 20% más de su valor. Si tú has defraudado a alguien, tienes que darle todo de vuelta y 20% más. ¿Okay? Y lo dará al sacerdote, quien hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona sin darse cuenta peca o comete algo prohibido por el mandamiento del Señor, será culpable y llevará su culpa. Traerá al sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto, y el sacerdote expiará el pecado que cometió por ignorancia y quedará perdonado. Es un sacrificio de reparación y ciertamente era culpable ante el Señor. Ahora, todo esto de aquí, ofrendas y todo, estaba pasando porque Dios quería mostrarle a todos los israelitas el precio del pecado. El precio del pecado. Entonces ellos tenían que hacer todos estos rituales de ofrendas, sacrificios y todo eso. Ellos tenían que hacer. Hay un montón más que vamos a leer, ¿no? Pero todo eso
paró cuando Jesús vino, que fue el sacrificio máximo que podría haber. Y cuando Él murió en la cruz, eso fue el sacrificio que curó y que fue como que el sacrificio que cubre todo el pecado. Entonces ahora nosotros no tenemos que ir y hacer más sacrificios de cabritos y de no sé, eso no tenemos que hacer más, porque Jesús ya vino y se hizo sacrificio. Lo que tenemos que hacer es confesar. Lo que tenemos que hacer es quedar nuestro corazón limpio y abierto para Dios. Por eso nosotros estamos leyendo eso para entender cómo era antes, ¿no? Pero también ahora la situación es un poco más diferente porque Jesús ya vino y ya murió por nosotros. Pero cuando vamos a continuar leyendo y vamos a ver también después en la Biblia cómo vamos a ver esto también, ¿ok? Ahora vamos a continuar con capítulo 6. El Señor dijo a Moisés: cuando alguien peque contra el Señor y niegue a su prójimo lo que le encomendó o dejó en su mano, o lo robe, o lo calumnie, o cuando encuentra algún perdido, lo niega y jura en falso en alguna cosa en que suele pecar el hombre, entonces el que ha pecado y ofendido restituirá, no puedo decir esa palabra, y ofendido restituirá lo que robó o el daño que causó con su calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello en que juró en falso, lo restituirá por entero y añadirá, de nuevo aquí mira, dice, lo restituirá por entero y lo añadirá quinta parte de su valor, 20%. ¿Ok? 20% más encima de eso, es la quinta parte de su valor. Y lo devolverá a su legítimo dueño en el día de su expiación. Y para expiar su culpa, traerá al Señor un carnero sin defecto, tomado del rebaño, tasado por el sacerdote para el sacrificio de la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él ante el Señor y se le perdonará cualquier pecado que haya cometido. Eso es pecado de fraude contra el próximo. ¿Okay? Pero dice, no vengas aquí con tu sacrificio de expiación. Ellos no podían venir con expiación sin haber restituido primero por entero y añadir quinta parte, 20%. Después de eso se iban a la expiación. ¿Ok? Versículo 8. Dijo más el Señor a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, este es el ritual de holocausto. La víctima quedará sobre el fuego del altar toda la noche hasta la mañana, para que el fuego la consuma. El sacerdote se pondrá su vestido de lino y vestirá el calzoncillo de lino sobre su carne. Y cuando el fuego haya consumido la víctima, retirarás las cenizas de sobre el altar y las pondrás junto al altar. Después se quitará su vestido y se pondrá otra ropa y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote le pondrá leña cada mañana, acomodará la víctima sobre él y quemará sobre él la grasa de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Eso es los holocaustos. Ahora, la ofrenda de cereales. Versículo 14 del capítulo 6. Esta es la ley de la ofrenda. Ha de ofrecerla los hijos de Aarón ante el Señor delante del altar. El sacerdote tomará un puñado de flor de harina de la ofrenda con el aceite y todo el incienso que está sobre ella, y lo quemará sobre el altar por memorial, en grato aroma para el Señor. Y el resto lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura lo comerán en un lugar santo de la tienda de reunión. Versículo 17. Se cocerá sin levadura. Es la porción que les doy de las ofrendas abrazadas. Es cosa santísima, como el sacrificio expiatorio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Podrá comer de ella todo varón hijo de Aarón. Será
orden perpetua para todas vuestras generaciones acerca de las ofrendas encendidas. Todo lo que las toque quedará santificado. El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda de Aarón, que Aarón y sus hijos ofrecerán al Señor el día que sean ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, 10%. Es ofrenda perpetua. La ofrecerán mitad a la mañana y mitad a la tarde. La prepararán en sartén con aceite. Frita la traerás y ofrecerás los trozos cocidos en grato aroma para el Señor. El sumo sacerdote que sea ungido en lugar de Aarón de entre sus hijos dará la ofrenda, estatuto perpetuo del Señor. Toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será eternamente quemada, no se comerá. Ahora, la ofrenda por el pecado. El Señor dijo a Moisés, todo eso, Dios le está diciendo a Moisés mientras que él está en el monte de Sinaí, ¿no? Todas esas cosas. Y mira, lo que es increíble para mí es que Moisés está recordando de todo eso. Los detalles son increíbles y algunos detalles son diferentes un poco del otro. Imagina la confusión, pero era una cosa supernatural que Dios estaba dando a él, ¿no? Le estaba ungiendo para que se recuerde todos esos detalles. Versículo 24. El Señor dijo a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la ofrenda por el pecado. Ley de la ofrenda del pecado. En el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, se degollará la víctima para la ofrenda por el pecado ante el Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. En un lugar santo la comerá, en el atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque esa carne quedará santificado. Y si su sangre salpica al vestido, lavarás la parte salpicada en un lugar santo. La vasija de barro en que se haya cocido será quebrada. Y si fue cocida en vasija de bronce, se fregará y lavará con agua. Todo varón entre los sacerdotes la podrá comer. Es cosa santísima, pero no se comerá ninguna ofrenda cuya sangre se ha llevado a la tienda de reunión para expiar en el santuario. Debe quemarse. Ahora, otro sacrificio por la culpa. Capítulo 7. Es el último capítulo que vamos a leer hoy de Deuteronomio. De Levítico. ¿Ok? Esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, degollarán la víctima por la culpa. ¿Okay? Y rociarán su sangre en alrededor del altar, sobre el altar. Ofrecerán toda la grasa de la víctima, la cola, la grasa que cubre las extrañas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y con los riñones la grasa que está sobre el hígado. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar, ofrenda abrasada para el Señor, en expiación por la culpa. Todo sacerdote varón la podrá comer. La comerán en un lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será de sacerdote que haga la expiación. Versículo 8 del capítulo 7. Y el sacerdote que ofrezca el holocausto de alguno quedará con la piel de la víctima del holocausto que haya ofrecido. También toda ofrenda que se cocine al horno, en sartén o en cazuela será del sacerdote que la ofrezca. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca serán por igual para todos los hijos de Aarón. Esta es la ley del sacrificio de paz. Ahora, eso era la ley del sacrificio por la culpa. Ahora vamos a leer la ley del sacrificio de paz, comenzando con el versículo 11. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor.
Si se ofrece en acción de gracias, entonces junto con ese sacrificio de gracia se ofrecerán roscas sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levaduras untadas con aceite, y roscas de flor de harina fritas con aceite. El sacrificio de paz de acción de gracias se ofrecerá con roscas de pan leudado. De toda la ofrenda se presentará una parte como ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de paz y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el mismo día en que se ofrezca. No se dejará de ella nada para el siguiente día. 16. Pero si el sacrificio de la ofrenda es en cumplimiento de un voto o voluntario, se comerá en el día en que se ofrezca, y lo que quede se comerá al día siguiente. Y lo que quede para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado. Si al tercer día se comiera la carne del sacrificio de paz, el que lo ofreció no será acepto ni le será contado. Será abominación, y la persona que coma de él llevará su pecado. La carne que toque alguna cosa impura no se comerá, será quemada. Solo la persona limpia podrá comer la carne. La persona que, hallándose en este estado impuro, coma la carne del sacrificio de paz, que es el del Señor, será cortada de su pueblo. Versículo 21. Además, el que toque cosa impura, impureza de hombre o de animal, o cualquier abominación impura, y come la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortado de su pueblo. Cortado de su pueblo. Entonces, eso era una cosa muy importante que ellos no podían hacer. Ahora, la ley acerca de grasa y sangre. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. Nada de grasa. La grasa de animal despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Todo el que coma grasa de animal ofrecido al Señor como ofrenda abrazada al fuego será cortado de su pueblo. Importante. Versículo 26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni de ave y ni de bestia. Todo el que coma alguna sangre será cortado de su pueblo. ¿Okay? Importante que Dios estaba diciendo a los israelitas: no puedes comer sangre, no puedes comer grasa que fue ofrecido a Dios. Versículo 28. Vamos a hablar acerca de la parte de Aarón y sus hijos. El Señor dijo también a Moisés: di a los israelitas, el que ofrezca sacrificio de paz al Señor traerá su ofrenda de paz al Señor. Con sus manos traerá la ofrenda que se han de quemar para el Señor. Traerá la grasa con el pecho para que sea mecido como sacrificio ante el Señor. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada como ofrenda la pierna derecha de vuestro sacrificio de paz. El hijo de Aarón que ofrezca la sangre del sacrificio de paz y la grasa recibirá la pierna derecha. Porque de los sacrificios de paz de los israelitas he tomado el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda, y lo he dado al sacerdote y a sus hijos. Es un estatuto perpetuo. Esta es la porción de Aarón y de sus hijos, desde que el Señor lo consagró para que fuera sus sacerdotes. Es la porción de las ofrendas abrazadas al fuego para el Señor. El Señor mandó que las diesen desde que los ungió de entre los israelitas. Es
precepto para todas sus generaciones. Versículo 37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado y por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz. Entonces, ley del holocausto, de ofrenda, del sacrificio por el pecado, sacrificio por la culpa, de la consagración y del sacrificio de paz. 6 diferentes leyes. 6. ¿Ok? Esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí. Él estaba allá arriba los 40 días. El día que mandó a los israelitas que ofreciesen sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. ¿Ves? Y vamos a continuar con Levítico diciendo todo lo demás que cómo deberían hacer. Bueno, entonces va a continuar conmigo mañana también, ¿ok? En el próximo video. Pero por ahora vamos a leer Salmo 33. ¿Listo? Esto dice, es un canto al Creador, cantar al Creador. Justos, cantad alegres al Señor, porque la alabanza de los rectos es hermosa. Alabad al Señor con arpa, cantadle canción nueva y tocad con arte y con júbilo, porque la palabra del Señor es recta, Él es fiel en todo lo que hace. Dios ama la justicia y el derecho. De su constante amor está llena la tierra. Mira, uno siempre dice de vez en cuando, ay, pero hay tanta cosa mal en la tierra. ¿A qué dice? De su constante amor está llena la tierra. También el constante amor de Dios está lleno la tierra. Versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo sus ejércitos por el aliento de su boca. Él ajunta en un montón el agua del mar, pone en depósito el abismo. Toda la tierra venere al Señor, reverencielo. ¿Cómo se dice? Reverencielo todos los habitantes del mundo. ¿Lo estoy diciendo bien? Esa palabra, revere him, es en inglés, ¿no? Reverencielo o reverencielo. Tú sabes, es el versículo 8, ¿ok? Es la primera palabra de español que no puedo decir. No sé cómo decirlo. Reverencielo. Ok. Todos los habitantes del mundo. Versículo 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Mira qué poder. Wow. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Wow, ¿no? El Señor anula el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. Pero el plan del Señor permanece para siempre, sus propósitos por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él eligió por heredad para sí. Desde el cielo mira el Señor y ve a todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él forma el corazón de cada uno. Considera todas sus acciones. Mira qué lindo. Él forma el corazón de cada uno y considera todas sus acciones. Sí, mira, esto es tan lindo. Aquí no dice Él juzga todas tus acciones. Él dice Él considera, ¿no? Él es un Dios justo, pero también misericordioso. Él considera todas sus acciones. 16. El rey no se salva con la multitud de su ejército, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. El caballo no garantiza la victoria. A pesar de su gran fuerza, no puede salvar. Pero los ojos del Señor están sobre quien lo venera y espera en su constante amor para librarlos de la muerte y conservarlos con vida en el hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él.
¿verdad? Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre confiamos. Señor, sea tu constante amor sobre nosotros, tal como esperamos en ti. ¿Tú esperas en Dios? Sería bueno que nosotros, que yo también, esto es una buena lembranza o que te hace recordar que uno tiene que esperar en Dios, ¿ok? Dice, Señor, sea tu constante amor sobre nosotros, tal como esperamos a ti. Entonces, si el amor de Dios sería tal como tú esperas, ¿será que tendrías bastante amor? Porque esperas bastante en Dios. Hay que esperar en Dios, porque aquí dice que el amor de nosotros, que sea el amor de nosotros, el amor de Él constante también, que nosotros podamos sentir el amor constante con Él, como esperamos a Él. Hay que esperar para poder sentir y ver y entender ese amor constante que Dios tiene. Aquí dice en el 20, nosotros esperamos en el Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Qué lindo, ¿no? Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu palabra linda, que llena de esperanza, llena de amor, llena de ánimo, que nos dice que si esperamos en ti, tu amor siempre vamos a encontrar. Si hacemos de ti nuestro refugio, entonces vamos a estar bien. Todo va a terminar bien en nuestra vida. Si esperamos en ti y hacemos en ti nuestro refugio, si confiamos en ti, porque tú nos darás fuerza para poder enfrentar cualquier cosa que viene en este mundo, en esta vida. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que está escuchando este video. Bendícelas. Muéstrales tu amor y tu bondad, tu fealdad. Lo pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, nos vemos entonces de nuevo en el próximo video. Como siempre, solo yo y tú leyendo nuestra Biblia todos los días. Que Dios te bendiga.